tal. Y por eso yo hago esta separación, porque ese discurso ideológico hace de que nosotros tomemos menos atención al Mao Zedong y más a la ideología. Y por lo tanto yo creo, yo no sé si coinciden conmigo, bueno, aquí se van a hacer algunas también, ¿cómo se dice?, diagnósticos respecto a la situación del Mao Zedong en la escuela formal, pero yo siempre he reflexionado que cuanto más cosmovisionismo haya, menos Mao Zedong va a haber. Y en la escuela lo que vemos nosotros es que cuanto más cosmovisionismo haya, menos Mao Zedong se va a enseñar. Se dice, los únicos que pueden y deben aprender Mao Zedong somos los mapuches. O sea, el Winca no puede aprender Mao Zedong. Primero, no debe, es una cuestión moral, no debe, pero además no puede, ¿ya? No está en condiciones de comprender la profundidad de la cultura mapuche de la lengua. Entonces es una falsedad. La historia indica que no es así. Yo tengo antecedentes históricos y de hecho el otro día una Alamín comentaba una situación de su comunidad, de su familia, donde había gente que no era mapuche y que hablaba Mao Zedong. Si eso es así, cualquier persona está en condiciones de acceder a una lengua, si se lo propone, ¿no? Entonces, decir esa afirmación, y yo digo que es importante tener en cuenta esa afirmación, porque hay gente que concibe de que la enseñanza del Mao Zedong tiene que ir orientado exclusivamente a población mapuche. ¿Bien? Y yo concibo de que primero es un error desde el punto de vista del principio, es decir, nadie está vetado de aprender una lengua, pero además es un error estratégico, porque el tema es que el Mao Zedong se difunda más, ¿ya? Y no menos, ¿ya? No quede restringido, sino que se expanda. Y además yo diría de que si la gran mayoría de la población en un futuro, ¿no?, en un futuro en un largo plazo, si la mayoría de la población no sabe o no habla Mao Zedong, el que va a tener el espacio es el castellano, si es así de sencillo. Donde no esté el Mao Zedong va a estar el castellano. Por ejemplo, con el tema de la oficialización, hay alguna gente que ha dicho de que oficializar el Mao Zedong, cuestión que yo estoy de acuerdo, significa entregarle a los wincas los secretos mapuche, ¿ya? Lo que yo he dicho incluso en reuniones, ¿ya? Es cuando uno tiene un secreto, ¿qué es lo que hace? Se queda callado, punto, ¿ya? No es un problema lingüístico, no es un problema si tú hablas Mao Zedong o hablas castellano, te quedas callado. Y por lo demás, para ser sincero, muchas de las cuestiones, entre comillas, secretos mapuche, ¿ya?, muchos estudiosos de la cultura mapuche lo han obtenido en castellano, ¿no? Lo han obtenido, han escrito libros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, decir aquí, bueno, la oficialización va a significar el conocimiento de los wincas o parte, el conocimiento de los wincas de los secretos mapuches, también es una falsedad. Además porque se exagera, la gente se pasa a películas, digo yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se supone de que oficializando el Mao Zedong, entonces vamos a tener miles de chilenos de cabeza estudiando Mao Zedong para ver cómo descubren los secretos mapuches. Eso no va a pasar. Va a ser un porcentaje motivado que va a hacer eso. Entonces es pasarse películas, ¿ya?, también. Entonces nosotros, yo lo que digo es fenómeno social, lo podemos debatir aquí, ¿ya? Pero si a mí me dicen, mira, aquí hay un espacio intercultural, yo no sé distinguir qué es un espacio intercultural de un espacio que no es intercultural. Yo por lo menos creo que no existe como fenómeno social, y sería bueno debatirlo. Entonces muchas veces se dice, o algunos dicen, nosotros los mapuches sí que somos interculturales. Nosotros no vivimos una situación de interculturalidad, nosotros hemos vivido un proceso de asimilación, ¿ya? Un buen porcentaje de nosotros hemos sido asimilados, ¿ya? Eso es lo que estamos viviendo nosotros. No es un espacio de interculturalidad. Además porque, insisto, yo en lo personal creo que la interculturalidad no existe como fenómeno social. No sé a qué se le llama interculturalidad en rigor. Y si hiciéramos el ejercicio hoy día de decir, yo entiendo por interculturalidad esto, otro, vamos a ver que tenemos distintas percepciones, distintas definiciones,
y tal vez vamos a llegar a la conclusión, y yo he llegado reflexionando, de que eso que llamamos interculturalidad no existe. Yo creo que se reduce a decir muchas veces que una persona es capaz, ¿ya?, de manejarse en el idioma de otro, ¿ya?, pero no necesariamente eso significa un espacio intercultural. Ese puede ser un espacio funcional muchas veces, ¿no? Y el esencialismo es simplemente decir de que hay mucha gente que cree, ¿ya?, de que hay una esencia mapuche, que hay un ser mapuche, cuestión que yo a la vez cuestiono también, ¿ya? Yo lo he comentado, he participado en algunas jornadas también, y yo creo que, bueno, a esta altura yo no sé qué número de población somos, si somos 1 millón y tanto, etcétera, etcétera, pero supongamos que seamos 1 millón, yo siempre digo, mira, hay 1 millón de formas de ser mapuche. ¿Ya? Si a mí me dicen, mira, este cuadradito es mapuche, yo no lo acepto, porque yo creo que hay 1 millón de formas de ser mapuche. No hay una forma de ser mapuche. Y no hubo tampoco una forma de ser mapuche en el siglo XIX, ni en el XVIII, ni en el XVII. Para quienes hacemos historia, nos damos cuenta de que hemos vivido transformaciones tras transformaciones. El tema hoy día es que nosotros esas transformaciones no las controlamos como pueblo. Las transformaciones se nos vienen encima, sin que nosotros podamos controlar esos procesos. Y la tarea política, hablando de política así global, es controlar esos procesos. Por ejemplo, hoy día se vive un proceso de modernidad de la sociedad mapuche, pero nosotros no controlamos eso. Se requiere una metodología de enseñanza de lenguas. Eso está claro. Aquí, bueno, se han realizado con el TUN Mauzumeo, que son los internados lingüísticos, que buscan construir una estrategia de enseñanza, ¿ya?, de inmersión lingüística, pero que está en construcción. Eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, tratando de construir eso. Porque lo que existe hoy día como educación intercultural bilingüe, eso no nos va a llevar a ningún camino, por lo menos no a la constitución o a la formación de nuevos hablantes. Eso es evidente. Lo que estoy diciendo aquí es que ese sistema, educación intercultural bilingüe, es insuficiente para producir nuevos hablantes. De hecho, bueno, yo ya le comenté interculturalidad, pero de bilingüe además no tiene. O sea, cuando tiene la etiqueta bilingüe, es una exageración. Hay los procesos de enseñanza y aprendizaje del Mauzugún sean vehiculizados también en Mauzugún. Y una cuestión clave, el tema de los profesores de Mauzugún. Yo no sé si aquí están presentes algún educador tradicional, pero yo creo que es oportuno también hacer un debate respecto a los recursos humanos que nosotros hoy día contamos o no contamos para una nueva estrategia de enseñanza del Mauzugún. Porque si usted analiza la situación de cualquier lengua y busca información respecto a cualquier lengua, lo que requiere toda lengua es profesores de esa lengua. Y nosotros no tenemos hoy día profesores de Mauzugún. Claro, tenemos unas carreras, ¿ya?, que enseñan o forman profesores en contextos mapuche, pero que no es lo mismo decir profesores de Mauzugún. Pero no es lo mismo un profesor de lengua que un profesor de historia o un profesor de matemática, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que se requiere un nuevo recurso humano, que son profesores de Mauzugún. Y debe existir en alguna de las universidades, sea la UFRO como universidad pública, sea la católica, etcétera, etcétera, una carrera de pedagogía en Mauzugún. Eso es lo que debiera existir. Así como existe la carrera de pedagogía en inglés o cualquier otra lengua. Existen esos profesores, existen esos recursos humanos. Entonces nosotros tenemos que interrogarnos, porque yo honestamente percibo racismo, así lo percibo yo, percibo racismo cuando a uno le proponen un sistema que no es acorde a lo que debería ser en realidad. ¿Ya? Si nosotros no tenemos profesores de pedagogía en Mauzugún, hay un grado, y yo no sé, yo lo invito a reflexionar de esa manera, hay un grado de racismo, en el fondo de decir, bueno, enseñen como sea, ¿ya? Da lo mismo como enseñen, ¿ya? Y lo que voy a decir es que un nuevo sistema de educación
un nuevo sistema de enseñanza en Mapudungun también necesita recursos humanos acordes a eso, y los profesores de pedagogía, en este caso, la pedagogía en Mapudungun es una cuestión fundamental. La interrogante es, ¿por qué no se plantean eso en las universidades? ¿Por qué no se plantea eso en el Ministerio de Educación? Y si se lo plantean, ¿por qué no lo resuelven? Si es lógico. Vayan a cualquier otra parte del mundo y le van a decir, mira, tenemos que enseñar tal lengua, y te van a decir, bueno, necesitamos profesores de tal lengua. Eso es lo lógico, eso es lo elemental. Pero aquí no, aquí parece que no es lógico. Entonces nosotros tenemos que debatir esas cuestiones. Ahora, yo tengo mi opinión particular respecto al tema de los educadores tradicionales, los profesores mentores, ¿ya? Yo sé y yo valoro los esfuerzos que se hacen ahí. De hecho, valoro de que el Mapudungun esté en la escuela, porque el Mapudungun vivió excluido de la escuela, hoy día está en la escuela, pero nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que se haga por el Mapudungun no ayuda al Mapudungun. No es que haya que hacer 10 cosas, ¿ya? Depende de lo que se haga, eso va a ayudar. La administración, los medios de comunicación y las nuevas palabras, o el que Nemul le puse. Esto de los neologismos, las nuevas palabras en Mapudungun, tiene una lógica muy sencilla, según mi visión. Si nosotros hablamos de una modernización del Mapudungun, y por lo tanto de que el Mapudungun debe ocupar todos los espacios, porque el Mapudungun tiene que ocupar todos los espacios, no algunos espacios, todos, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar el Mapudungun como si fuera el castellano. Hay gente que no le gusta que se diga esto, pero yo lo voy a decir de esta manera. Tenemos que pensar el Mapudungun como si fuera el castellano. ¿Dónde está el castellano? De hecho está aquí, ¿ya? Está en todos los espacios, en absolutamente todos los espacios. Y nosotros lo que tenemos que pensar con el Mapudungun es que esté en todos los espacios. Ningún espacio sin el Mapudungun, para que tenga proyección. Si alguien dice en este espacio sí y en este otro no, no nos sirve. Todos los espacios, ¿ya? Nosotros vamos a ver signos de revitalización del Mapudungun cuando el Mapudungun esté en todos los espacios. Cuando casualmente usted prenda la radio y escuche Mapudungun, casualmente prenda la televisión y escuche Mapudungun. No que encuentre un programa por ahí, ya empieza a buscar ahí un programa en Mapudungun, sino que prende la radio y aparece el Mapudungun. Cuando el Mapudungun esté en esa situación, nosotros podemos decir, ah, el Mapudungun se está revitalizando, ¿ya? Porque está en todos los espacios, no en algunos, todos, ¿ya? Y todo, bueno, significa la administración pública, los medios de comunicación, ya lo dije, pero para que esté en todos estos espacios necesitamos neologismos, nuevas palabras, o el que Nemul le decimos nosotros hoy día, ¿ya? Bueno, nosotros a esta altura ya damos como un ejemplo clásico, digamos, con el móvil, con el celular, ¿no? ¿Ya? Buchungüe, le decimos eso, ¿ya? Ahora, eso, las nuevas palabras son fundamentales, porque si nosotros queremos estar en todos los espacios, el Mapudungun tiene que ser capaz de nombrar todos los objetos, y hoy día el Mapudungun no es capaz de nombrar todos los objetos, ¿ya? Tenemos que nombrar algunos en castellano. Y para nombrar todos los objetos, entonces necesitamos significarlo en Mapudungun. Y es una tarea ardua, porque tampoco es una tarea así simplona, ¿no? Se te ocurre una palabra y ya lo tiro ahí en la mesa a ver qué resulta. No, el Mapudungun tiene su forma de construir palabras. Además, la palabra tiene que tener su eficiencia, es decir, de que uno lanza una palabra o propone una palabra y todos más o menos estamos entendiendo la palabra en su mismo sentido. La idea es la construcción de una metodología de enseñanza en Mapudungun. Cuando digo construcción, no es un descubrimiento, ¿ya? Porque la estrategia de la inmersión lingüística es una experiencia que se ha utilizado en la revitalización de otras lenguas y de manera exitosa. Por lo tanto, aquí hay otra cuestión que es importante. No vamos a inventar la pólvora de nuevo. La pólvora está inventada, no la vamos a inventar. Y eso es algo que alguna gente también... Aquí hay una preconcepción, y se lo digo inmediatamente. Hay alguna gente que le gusta hablar de la metodología propia mapuche, la educación propia mapuche, y yo lo coloco en cuestionamiento, ¿ya? ¿Y por qué no utilizamos metodología, didáctica, etcétera,
que han demostrado sus éxitos en la revitalización de la lengua. ¿Por qué vamos a tratar de buscar una supuesta metodología propia? Que al final no terminamos encontrando tampoco. Entonces, para finalizar, nos vamos a comenzar a concentrar en el tema de la enseñanza del Maozú.